Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de la materia Histología y Embriología correspondiente a la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Mi nombre es Mauro Heitrich y hoy vamos a ver sangre y tejidos hematopoyéticos. Bueno, cuando tuvimos la clase de tejido conectivo, lo clasificamos a este en tejido conectivo propiamente dicho y en tejidos conectivos de tipo especializados. La sangre entra en esta clasificación como un tejido conectivo de tipo especializado, el cual presenta una sustancia intercelular líquida, a la cual vamos a llamar plasma, y dentro de la cual se encuentran suspendidos elementos, ¿sí? Que van a ser elementos de tipo formes, dentro de los cuales tenemos a los hematíes o glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, también conocidos como trombocitos. La sangre circula a través de un sistema de tubos cerrados, ¿sí? Que vamos a denominar los vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que junto al corazón constituyen lo que se denomina sistema cardiovascular y tiene un volumen aproximado de 5 litros, ¿sí? En una persona adulta normal, ¿sí? En estado fisiológico normal, y constituye aproximadamente el 8% del peso corporal de una persona. Como dijimos, esta red de tubos mediante los cuales se va a transportar la sangre constituyen la macro y microcirculación, y dentro de la misma van a recorrer otros compuestos disueltos, ¿sí? Compuestos orgánicos, inorgánicos, eh, moléculas de señalización mediante las cuales se van a conectar las células a lo largo del cuerpo y entre otros compuestos que ya también vamos a ir analizando. Una de las características que tiene la sangre es el de tener un estado líquido, una constitución de tipo fluida, ¿sí? Un flujo de tipo laminar que va a estar que se va a dar lugar gracias a que justamente la proporción del componente extracelular, ¿sí? Esta sustancia líquida intercelular, es mayor respecto de sus componentes formes. Como dijimos, vamos a clasificar a los elementos en formes y en el componente extracelular que va a ser el plasma. Dentro de los elementos formes vamos a tener a los eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Bien, si nosotros hacemos un ensayo extrayendo sangre de un paciente para analizar los componentes de la sangre, vamos a ver que en el caso de una muestra a la cual la sometemos a un anticoagulante como citrato o heparina, vamos a ver que se divide en principio en tres fases, ¿sí? Una que va a estar determinada por el plasma, que constituye aproximadamente el 45 a 55% del volumen sanguíneo, una fase que se corresponde con los leucocitos y las plaquetas, ¿sí? Que es de alrededor del 1% de ese volumen, y en el fondo vamos a encontrarnos con los eritrocitos que constituyen alrededor del 45 a 55% de ese total. ¿Sí? Esto lo obtenemos mediante centrifugado de una muestra, ¿sí? Acá tenemos otro esquema. Y con esto vamos a determinar el hematocrito, ¿sí? Que es, como recién dijimos, el porcentaje que ocupa cada uno de estos elementos sobre el total de la sangre que estamos analizando. Bien. Eh, Otro detalle que es importante que tengan presente, esto es en caso de que nosotros utilicemos un anticoagulante, como dijimos, que puede ser la heparina o el citrato de sodio, ¿sí? Pero en caso de que no apliquemos ninguno de los dos, o sea, ningún anticoagulante, y tomamos la muestra y la dejamos coagular por sí sola en un tubo, vamos a ver que tenemos dos componentes, ¿sí? Uno abundante que va a estar dado por el suero en la parte superior, ¿sí? Que es el líquido, y en el fondo el coágulo que va a estar dado por una red de fibrina que va a estar atrapando a las células de la sangre y a los eritrocitos, ¿sí?
Digo a las células más los eritrocitos porque ya vamos a ver que los eritrocitos no van a ser células, no los vamos a determinar como células por un proceso que sufren desde su origen hasta el momento en que son funcionales. Entonces, bueno, esto para que lo tengan presente porque eventualmente cuando se solicitan estudios de laboratorio, algunos requieren y otros no heparina, de acuerdo a qué estemos tratando de evaluar, ¿sí? Lo que nos queda por encima en caso de no colocar un anticoagulante, este líquido que les digo es el suero, ¿sí? Que es un líquido rico en proteínas, pero que no va a tener al fibrinógeno, el cual activado va a estar formando esta red de fibrina que dijimos en el fondo con los componentes celulares, entre otros. Y bueno, también podemos encontrar inmunoglobulinas y otros componentes como albúmina, ¿sí? En ese suero. Bueno, en esta imagen podemos observar una forma de determinar el hematocrito, ¿sí? Que es un microhematocrito. Uno toma sangre y la coloca en el interior de un capilar. Los capilares son tubos finos de vidrio que tienen ambos extremos abiertos. Uno carga con sangre ese capilar y cierra el otro extremo se cierra, se sella por calentamiento, ¿sí? Con un mechero. Uno cierra el extremo de ese vidrio y somete a centrifugado en una microcentrífuga y después hace una lectura, ¿sí? De los porcentajes de cada uno de los componentes de la sangre. Dentro de los componentes dijimos tenemos la fase líquida por encima y la fase de componentes formes de la sangre, las cuales van a integrar o van a representar un porcentaje, ¿sí? Dentro del total. Tenemos aproximadamente un 45% que va a estar dado por eritrocitos, ¿sí? Y un 1% del total de esos componentes formes dijimos que estaba dado por los leucocitos, ¿sí? Que constituyen aproximadamente entre 4 a 10.000 células por litro. A su vez, esos leucocitos, como se puede observar en la tabla, ese 1% se encuentra discriminado en diferentes porcentajes de componentes de leucocitos, de los diferentes leucocitos que ya vamos a ir viendo, ¿sí? Los neutrófilos ocupan alrededor del 67%, los eosinófilos el 5%, basófilos 0 a 1%, monocitos 8%, linfocitos 20%. Estos porcentajes constituyen lo que nosotros denominamos fórmula leucocitaria, ¿sí? Y después también tenemos a los trombocitos o plaquetas que dentro de un rango normal se encuentran entre 150, 200 hasta 350.000 plaquetas, ¿sí? Que va a constituir el 1%, ¿sí? Del total de componentes formes de la sangre. Bueno, perdón, algo que sí tengan presente es que esto, ¿sí? Estos 5 millones de eritrocitos, o de eritrocitos, de componentes celulares formes, son 5 millones por milímetro cúbico, al igual que, bueno, en este caso los trombocitos y, bueno, los leucocitos también, ¿sí? Esto es para que tengan presente cómo se determina el porcentaje en una fórmula cuando ustedes vayan a hacer la lectura, ¿sí? Bien. Entonces, la sangre como función, como nombramos al principio, tiene la de transportar sustancias nutritivas, ¿sí? Y también, bueno, servir como medio donde se encuentran disueltos gases, ¿sí? Que se trasladan a lo largo del cuerpo. Los glóbulos rojos ya vamos a ver en detalle, pero sabemos que tienen
las proteínas en su interior que desarrollan una función muy importante, que es la hemoglobina, que transporta oxígeno hacia los tejidos y dióxido desde los tejidos hacia los pulmones. Bueno, transporte de desechos, ¿sí? De dióxido de carbono desde las células, como recién dijimos, distribución de hormonas y otras sustancias reguladoras entre los diferentes tejidos y las células, ¿sí? Servir como medio para establecer la homeostasis dentro del cuerpo. Esto también lo vamos a ver un poco más cuando vemos los glóbulos rojos y que dijimos que tienen enzimas que catalizan la regulación, por ejemplo, del pH entre los diferentes tejidos y los pulmones, ¿sí? Y transporte de células y agentes humorales del sistema inmunitario. Esto también lo vimos cuando vimos conectivo que existen componentes del sistema inmunitario que van a producir proteínas especiales, ¿sí? Las inmunoglobulinas, que van a ser transportadas por este medio, ¿sí? Por la sangre, que bueno, como recién también comentamos, las podemos encontrar en el suero o plasma, ¿sí? De, de la sangre, ¿sí? A estas proteínas eh, y que van a ser las inmunoglobulinas. Y también células del sistema inmune que van a ser estimuladas, ¿sí? Para desarrollar funciones específicas donde, bueno, eventualmente se las requiera, ¿no? Y bueno, también tiene funciones de tipo termorreguladoras. La sangre, como ya fuimos viendo, presenta estos diferentes componentes. Ahora vamos a analizar al plasma, ¿sí? El cual presenta un porcentaje de alrededor del 90% de agua, ¿sí? Proteínas 7 a 8%, dentro de las cuales tenemos albúmina, globulina y fibrinógeno como las más representativas, pero de hecho que hay muchas más. Tenemos otros componentes de tipo inorgánicos como el oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno, ¿sí? También tenemos hormonas, enzimas o sustancias de desecho, ¿sí? Como la urea, la creatinina, el ácido úrico, el amonio. Y también tenemos electrolitos como el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, que van a tener funciones específicas, como ya fueron viendo, por ejemplo, en bombas, en proteínas con funciones de bomba en las membranas celulares, o también como cofactores, por ejemplo, en reacciones de tipo enzimáticas. Entonces, por funciones, el plasma va a tener la de servir de solvente de solutos, ¿sí? Permitir la homeostasis. Ya vamos a ver en una siguiente diapositiva como por ejemplo la de regular la osmolaridad, conservar el pH, manejar presiones intra y extravasculares, ¿sí? Y bueno, intervenir en los procesos de coagulación debido a los componentes que en el mismo se encuentran. Cuando vieron ya en realidad dieron el concepto de presión osmótica, ¿sí? La cual está determinada por las concentraciones de solvente y de soluto a ambos lados de una membrana semipermeable, ¿sí? En este caso, esa membrana semipermeable va a ser la pared de nuestros capilares y de nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Y de este mismo principio va a surgir otro concepto que es importante, que va a ser la presión de tipo oncótica o coloidosmótica, que va a estar dada por las proteínas, que serían como el equivalente a los solutos, ¿sí? Y el líquido, ¿sí? El agua en este caso, que va a estar regulada, ¿sí? Entre el medio intraluminal o intravascular y el extravascular o intersticial, por las concentraciones que tengamos de proteína en estos lugares. Una de las proteínas más relevantes en este proceso de regulación de presión es la albúmina, ¿sí? Que va a estar sintetizada en el hígado en altas cantidades y que va a servir para regular esta presión, ¿sí? Y establecer una homeostasis entre el medio intra y extravascular. Cuando tenemos una disminución de las
cantidades de albúmina, sea por pérdida de la misma, por ejemplo en el síndrome nefrótico, o por una disminución en la síntesis de esta, como puede ocurrir en trastornos nutricionales, ¿sí? Un déficit de ingesta de proteínas, aminoácidos, o también puede ser en hepatopatías donde se altere la producción, la síntesis de albúmina. Vamos a tener menos cantidad de esta en la luz de los vasos y por ende vamos a tener una salida neta de líquido hacia el intersticio. Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en patologías, como dijimos, relacionadas a la nutrición, como el marasmo, o en este caso, bueno, vemos la imagen de un nene con kwashiorkor, ¿sí? Que es otro tipo de patologías donde tenemos déficits nutricionales y la sintomatología está relacionada directamente con este proceso de hipoproteinemia, ¿sí? Bueno, acá por ejemplo tenemos edemas, ¿sí? Donde se puede ver que se generan grandes acúmulos de líquido en el medio extracelular, también en el contexto, como dijimos, de hepatopatías, o bueno, en el síndrome nefrótico, donde también tenemos pérdida de la albúmina a nivel renal. Estos trastornos también se relacionan con déficit de otras proteínas relacionadas, por ejemplo, a los procesos normales de cicatrización, ¿sí? Dentro de las cuales también tenemos al fibrinógeno. Entonces, tienen que ser tratados de manera urgente para restituir los valores normales de estas proteínas y bueno, esto se puede hacer por vía, se puede hacer mejorando los esquemas o estableciendo esquemas de dietas ricas en proteínas, o por vía parenteral en muchos casos donde no pueden corregirse estos trastornos. Bueno, este concepto lo vimos anteriormente, ¿sí? La diferencia entre el suero y el plasma, ¿sí? El plasma, cuando le quitamos los factores de coagulación, obtenemos por resultado el suero. Esto en la muestra de sangre que dijimos al no agregarle un anticoagulante, ¿sí? Al no inhibir la cascada de coagulación, estos factores se activan generando esta red de fibrina que consume a los factores de coagulación, ¿sí? Y ahí es que obtenemos al suero por un lado y el coágulo de fibrina en el fondo del tubo. Esto es importante, como dijimos, cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer pedidos para analizar ciertos elementos, ciertos componentes de la sangre en un laboratorio. Cuando vimos lipoproteínas, ¿sí? Cuando vimos biomoléculas, los ubico en contexto para que recuerden un poquito, vimos biomoléculas, vimos grasas. Como ejemplo, analizamos las lipoproteínas y la formación de la placa de ateroma, que dijimos que se produce cuando hay algún tipo de lesión a nivel del endotelio vascular y donde suelen impactar lipoproteínas, ¿sí? De baja densidad, ¿sí? Las LDL, que son muy aterogénicas, impactan en este endotelio y comienza un proceso donde células del sistema inmune, los macrófagos, comienzan a absorberlas, tratando de eliminarlas, se va infiltrando en la íntima de este vaso y finalmente generan una placa que estimula procesos de tipo inflamatorios, ¿sí? Con más llegada de componentes de la sangre y formación de una placa que puede ir creciendo y obstruyendo ese vaso, ¿sí? De manera parcial o total. Esto disminuye el flujo sanguíneo a continuación de este taponamiento, ¿sí? Y por ende un trastorno en la irrigación y aporte de nutrientes, oxígeno, entre otros componentes, al tejido adyacente. De no solucionarse, esto puede generar daños irreversibles en el tejido que se encuentra sin llegada de este flujo sanguíneo. Como vemos en esta imagen, el flujo sanguíneo normalmente es de tipo laminar, pero pueden
generarse trastornos en este flujo si se presentan estas obstrucciones. E incluso una obstrucción total o formación de coágulos que se sueltan y que migran a lo largo del cuerpo por este sistema de tubos cerrados e impactan en lugares de microcirculación donde generan un taponamiento y por lo tanto, bueno, las consecuencias, como fuimos nombrando algunos casos, es el infarto de miocardio, por ejemplo, en el corazón, donde se obstruye una de las arterias coronarias y por lo tanto limita el paso de sangre, la llegada de nutrientes y el músculo comienza a sufrir, ¿sí? Ahí es que ocurren los infartos que pueden ser o resueltos por el cuerpo, y si eventualmente no ocurre eso y no son detectados a tiempo, pueden generar complicaciones severas al organismo. También, por ejemplo, en el pulmón, ¿sí? Bueno, acá vemos, por ejemplo, miembros inferiores son lugares de asentamientos de estos procesos, ¿sí? Por diferentes tipos de patologías que ya las van a ir viendo más adelante. Pero se generan estos trombos que migran, embolizan, el proceso se llama embolizar, ¿sí? El émbolo viaja a lo largo del cuerpo y llegan hasta los pulmones, donde impactan y esto al impactar estimula la salida de líquido, ¿sí? Al no poder continuar su recorrido normal, el líquido aumenta la presión local y aumenta la salida de líquido al intersticio, ¿sí? Por lo tanto se producen edemas de tipo pulmonares, ¿sí? Esto ya lo van a ver más en patología, pero que sepan que este es el proceso normal. También, bueno, como vemos en esta otra imagen, en los momentos, en los accidentes de tipo cerebrovasculares pasa exactamente lo mismo. Un émbolo, ¿sí? que suelen ser muchas veces o coágulos de fibrina o componentes de una placa de ateroma, se sueltan, viajan, embolizan e impactan a nivel del sistema nervioso, generando accidentes de tipo cerebrovasculares, ¿sí? Bueno, otro de los componentes, como dijimos, son los eritrocitos, ¿sí? También conocidos como glóbulos rojos o hematíes. Bueno, los eritrocitos, como dijimos, son productos celulares anucleados, ¿sí? Son células que se fueron diferenciando y que perdieron durante su maduración las organelas y el núcleo, ¿sí? Comienzan, ya vamos a ver, son productos, perdón, de la línea mieloide del sistema del tejido hematopoyético. Comienzan como proeritroblastos, ¿sí? Los cuales son derivados directos de células de unidades formadoras de colonia, ¿sí? de la médula, que también ya las vamos a ver más adelante. Y si ven acá, este proeritroblasto sufre un proceso por el cual, como dijimos, va eliminando las organelas y entre ellos al núcleo, hasta darnos como producto al eritrocito, ¿sí? que es este producto celular anucleado que tiene alrededor de entre 7 a 8 micras en estado fresco, ¿sí? Tiene la forma esta de disco bicóncavo, justamente resultado de la pérdida del núcleo, y tiene por función el del transporte de oxígeno y dióxido, que también ya lo vimos al momento de ver biomoléculas, vimos la hemoglobina es la responsable. Tienen una vida media de 120 días, desde que son funcionales hasta que son destruidos, que sufren un proceso en hígado, en bazo o en médula ósea que se llama hemocateresis, por el cual son lisadas estos componentes.
Y esto tiene que ver con la pérdida de la elasticidad de la membrana, ¿sí? Que es una de las características de estas células, ¿sí? De estas células en principio y después con productos celulares anucleados, ¿sí? Que finalmente son destruidas cuando pasan por sinusoides, por vasos muy chiquititos que no pueden deformarse y volver a su estructura normal. Entonces es ahí que se rompen, ¿sí? Por este proceso, como les digo, se denomina hemocateresis. Si nosotros observamos al eritrocito en un corte, podemos ver que tiene como una forma alargada, ¿sí? Con esta depresión en el medio, que es lo que le da la característica de disco bicóncavo. Bueno, como dijimos, es un elemento plástico, que quiere decir que tiene la capacidad de deformarse y volver a su estructura original, y esto se da por proteínas de la membrana que están asociadas con el citoesqueleto, ¿sí? Si recuerdan, el citoesqueleto, ya lo vieron anteriormente, estaba formado por microtúbulos, filamentos intermedios y actina. Y en este caso tiene un componente importante, que es una malla que está por debajo de la membrana del eritrocito, de la membrana plasmática del eritrocito, que va a estar integrado por haces de espectrina, una proteína que desarrolla una función importante a este nivel, en interacción con otras proteínas como la anquirina o la banda 3, ¿sí? Que permiten estabilidad de tipo estructural en el eritrocito y que van a permitir justamente que al pasar por esta microcirculación pueda recuperar la forma, ¿sí? Deformarse y recuperar su forma original. Además encontramos otros componentes como por ejemplo la glicoforina, ¿sí? Que es una proteína transmembrana que presenta un dominio externo en interacción con glúcidos que van a determinar el sistema ABO de la sangre, ¿sí? Que son los grupos sanguíneos, que ya los vamos a ver más adelante. Y también tenemos que esta banda 3, bueno, va a estar en interacción. En esta imagen no se observa, pero sí está en interacción con la hemoglobina. Sí es esta proteína la que interactúa con la hemoglobina. Se ancla a la hemoglobina. También tenemos en la membrana del eritrocito transportadores de glucosa, conocidos como GLUT1, ¿sí? Que no requieren energía para el transporte de glucosa. Y bueno, estos serían los elementos más importantes que tienen que tener presentes en la membrana del eritrocito. En su interior, como dijimos, hay hemoglobina. Es esta proteína que constituye un tetrámero formado por dos unidades de globina de un tipo con dos unidades de globina de otro tipo, ¿sí? En este caso las globinas pueden ser alfa, beta, delta o gamma, y vamos a ver que de acuerdo a cómo se constituyen van a darnos los diferentes tipos de hemoglobina. ¿Sí? Por ejemplo, la hemoglobina A o hemoglobina del adulto, tenemos dos cadenas o dos globinas alfa y dos globinas beta, ¿sí? Que nos van a dar este tetrámero de la hemoglobina que la hace funcional. También tenemos un tipo de hemoglobina conocido como A2, que está dado por dos cadenas alfa y dos delta, que se presenta en menos proporción en el adulto. Y otra proteína que tenemos, si otro tetrámero que puede formarse, por ejemplo, es el de la hemoglobina fetal, que la nombramos en uno de los foros, que está constituida por dos globinas alfa y dos gamma, ¿sí? Es la principal en el feto, pero dentro de los 6 meses siguientes al nacimiento disminuye la cantidad de la misma hasta valores muy bajos, ya que es una hemoglobina con una alta afinidad por el oxígeno, que en el contexto del desarrollo del fetal es importante, pero que después pierde su función.
Perdón, y de persistir, como dijimos, puede generar trastornos importantes, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Bueno, acá vemos en esta imagen, ¿sí? El tetrámero, ¿sí? Como pueden ver, 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta de una hemoglobina del adulto. Los eritrocitos, como dijimos, tienen esta depresión central que le da la característica de disco bicóncavo en una tinción por May-Grunwald-Hiemsa, ¿sí? Es la técnica mediante la cual nosotros observamos estas estructuras anucleares. Podemos ver que se encuentran como apilados como en una estructura de pilas de monedas, ¿sí? De hecho, ese es el nombre con el que se conoce. Esto es porque las membranas de los eritrocitos tienden a pegarse entre sí, por eso las observamos de esta manera. Bueno, otro detalle, si recuerdan, la espectrina que dijimos es la proteína que se encuentra por debajo de la membrana citoplasmática, recibe justamente su nombre porque si a nosotros colocásemos esto en un medio hipotónico, ¿sí? A estos eritrocitos, la hemoglobina de los mismos saldría, siguiendo la mayor proporción de solvente, de agua, y como es la responsable de la coloración del eritrocito, nos encontraríamos con un eritrocito pálido, ¿sí? Como una imagen de tipo espectral, constituida básicamente por estas proteínas de la membrana. Por eso de ahí, de hecho, viene el nombre justamente de la espectrina. Los eritrocitos, bueno, como dijimos, tienen una capacidad enorme de deformarse, ¿sí? A nivel de los capilares, llegando a lugares realmente estrechos, ¿sí? Acá podemos observar estos núcleos aplanados que corresponden al endotelio de un capilar muy, muy, muy finito, ¿sí? Por donde los eritrocitos pasan y se deforman. Si nosotros tenemos patologías en algunas de las trastornos, perdón, en la síntesis de algunas de las proteínas de la membrana, ¿sí? en la formación de las proteínas de la membrana del eritrocito y fundamentalmente en la espectrina, puede pasar que estas células no logren deformarse y volver a su estructura original, sino que se rompan, se lisen, ¿sí? Y por lo tanto estaríamos en un problema porque los eritrocitos perderían la capacidad de transportar, perderían su capacidad de transporte, ¿sí? Por tanto, todas las consecuencias de este trastorno, como la disminución en el aporte de oxígeno a los diferentes tejidos, o eliminación de dióxido, lo mismo. Bueno, otra cosa a tener presente, como si recuerdan cuando nombramos la membrana plasmática del eritrocito, dijimos que tiene unas proteínas llamadas glicoforinas que atraviesan y que en uno de sus extremos extracelulares presenta un azúcar que va a determinar el grupo antigénico de ese eritrocito. Dentro de los reconocimientos de eritrocitos tenemos a los grupos antigénicos dados por el sistema ABO, o también, bueno, que en un próximo slide vamos a ver al factor RH determinado por el antígeno D, ¿sí? Por una proteína que se encuentra también en la membrana de estos eritrocitos. El sistema ABO lo que indica es que en la superficie de los eritrocitos podemos encontrarnos con azúcares de tipo A, de tipo B o combinados, es decir, eritrocitos que tengan los dos tipos de azúcares, que van a ser conocidos como aglutinógenos. Y es importante, o ninguno, claro, es importante porque esas personas que tengan el aglutinógeno de tipo A van a tener anticuerpos o van a desarrollar anticuerpos anti-B. ¿Sí? Los que tengan B van a tener anticuerpos anti-A, o sea, contra este antígeno. Y los que tengan antígenos A y B no van a tener ninguno, ¿sí? De estos anticuerpos, ya que van a presentar los dos tipos de antígenos. Esto es importante porque nos permite a nosotros interpretar la interacción de los anticuerpos con los antígenos de superficie, ¿sí? Es decir, una persona que tenga un grupo A no puede recibir
glóbulos rojos, por ejemplo, de alguien que tenga en su superficie el antígeno B, porque al tener esa persona las inmunoglobulinas anti-B van a reaccionar frente a esos antígenos y van a destruir a esos glóbulos rojos, ¿sí? Lo mismo pasa con quienes tienen al B si reciben glóbulos rojos con antígeno A, o para quienes tienen AB, ¿sí? No tendrían problemas de recibir ninguno de los dos anteriores, ya que no tienen problemas de recibir ninguno de los anteriores porque no tienen anticuerpos para ninguno de los dos azúcares de superficie. O puede ocurrir que no tengamos ninguno de los dos azúcares, ¿sí? Que son los grupos 0, ¿sí? Los grupos sanguíneos de tipo 0, que no tienen en su superficie ningún azúcar, pero sí van a tener presente anticuerpos para los dos tipos de azúcares, ¿sí? Para A y para B. Esto es importante porque no pueden recibir glóbulos rojos de tipo A, ni de B, ni AB, ¿sí? Sin embargo, sí pueden ser dadores, por ejemplo, para personas que tengan cualquiera de los otros grupos sanguíneos. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan. No es importante que sepan la estructura de los antígenos, ¿sí? de estos azúcares, pero sí que sepan el tipo de aglutinógeno, ¿sí? El tipo de antígeno de superficie y el tipo de inmunoglobulina que puede tener la persona que porte ese grupo sanguíneo, ¿sí? La persona que porta el grupo A va a tener inmunoglobulinas anti-B. Quien tiene B va a tener anti-A, quien tiene AB no va a tener ninguna, y quien tiene 0, al no tener ninguna, va a reconocer como extraño todos los grupos sanguíneos anteriores. Por lo tanto, va a tener las inmunoglobulinas AB. Bueno, como dijimos, otro determinante, ¿sí? de los diferentes, de lo que podemos encontrar en la superficie de los glóbulos rojos y que pueden generar reacciones cruzadas entre las personas, es el factor RH, que viene de Rhesus, que es donde se los estudió en una especie de monos, por eso quedó RH, que cobra particular relevancia en el caso que seguramente habrán escuchado muchas veces las madres que son RH negativas, ¿sí? Que no presentan este factor en la superficie de sus glóbulos rojos, pero sí están gestando a un feto que tiene en la superficie de sus glóbulos este factor, ¿sí? Entonces tenemos a la madre que tiene el factor RH negativo, pero el feto cursa con esta proteína en la superficie de sus glóbulos rojos. Esto es importante porque a esta madre va a exponer su sistema inmunológico a este antígeno, que lo va a reconocer como extraño y va a desarrollar inmunoglobulinas. Es por eso que estas madres reciben gamma globulina anti-RH, ¿sí? Anti-D, digamos, porque D es el antígeno es esta proteína, digamos, que se encuentra en superficie, que es la antigénica. Perciben esta gamma globulina posterior al parto, ¿sí? Para que eventualmente en una futura gestación no presente altas concentraciones de inmunoglobulina contra el factor RH, si es que eventualmente vuelve a cursar un embarazo con un feto RH positivo, ¿sí? Porque puede desarrollar, lo que puede darse es algo que se conoce como eritroblastosis fetal, ¿sí? Que es que el sistema inmune de la madre, que reconoce como extraño este RH en la superficie de los glóbulos rojos del feto, lo ataque, ¿sí? Por tener una memoria inmunológica de un embarazo previo, lo ataque y lo destruya, ¿sí? Entonces, y por tanto generar sufrimiento a nivel del feto, ¿sí?
Bueno, otro de los componentes, dijimos, son los leucocitos, ¿sí? Si recuerdan, los vimos al momento de la fórmula leucocitaria. Tenemos a los leucocitos que presentan granulocitos y a los agranulares o agranulocitos, ¿sí? Dentro de los granulocitos tenemos a los neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Y de los agranulocitos tenemos a los linfocitos y a los monocitos, que ya vamos a ver los linfocitos, los tenemos de 3 tipos. Vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, como primer leucocito de tipo granuloso, ¿sí? Vamos a tener a los neutrófilos, ¿sí? Los cuales son los leucocitos más abundantes, si recuerdan, entre el 55 al 65% de la fórmula leucocitaria, con un tamaño promedio de 10 a 12 micras en estado fresco, ¿sí? Presentan múltiples lobulaciones, 2 a 4 y hasta 5 lóbulos pueden presentar, ¿sí? Por lo que son llamados polimorfonucleares. Presentan cromatina en estado de eucromatina y otra característica es que pueden encontrarse corpúsculos de Barr, que en realidad se encuentran en baja proporción en mujeres, ¿sí? Que es de alrededor del 3%, ¿sí? Que es como un hilo de cromatina que se encuentra asociada, ¿sí? Al núcleo de las... Es como un apéndice, ¿sí? Que se forma del núcleo de la célula y que tiene esta estructura similar a un palito, ¿sí? Por eso es que se conoce como palillo de tambor. Pero se encuentran en bajas proporciones. Muchas veces sirve para orientar el diagnóstico cuando no hay expresión de ciertos genes, ¿sí? Se utiliza como método diagnóstico este tipo de corpúsculos. De los neutrófilos es importante que tengan presentes que bueno, como dijimos, tiene gránulos que son específicos, ¿sí? Que van a estar cargados de colagenasas, fosfolipasas, lipasas, ¿sí? Por elementos del sistema del complemento, que bueno, dentro de la célula van a ser los gránulos más pequeños que podamos observar. Después tienen gránulos de tipo azurófilos, ¿sí? Dentro del cual tenemos a mieloperoxidasas, defensinas, ¿sí? Que son los gránulos más grandes. Y también presentan otros tipos de gránulos conocidos como gránulos terciarios, ¿sí? Los azurófilos también son conocidos como gránulos de tipo primarios no específicos. Eso puede variar de acuerdo a la bibliografía, pero bueno, son los mismos. Que están cargados de fosfatasas, metaloproteasas, ¿sí? Que son todas proteínas que tienen funciones específicas dentro de la célula o del medio extracelular. Las funciones de los neutrófilos van a ser la de fagocitosis en el contexto de una inflamación. Si recordamos, son de los primeros en llegar cuando se desarrollan procesos de tipo inflamatorios, ¿sí? Reconocer sustancias extrañas, actúan y mueren dando lugar a lo que nosotros vemos macroscópicamente como pus, ¿sí? Que es este conjunto de detritos celulares, ¿sí? Bueno, tienen una alta proporción de estos componentes celulares. Van a intervenir en la síntesis de interleuquinas, como la interleuquina 1, que es una interleuquina de tipo pirógena, ¿sí? Estimula el aumento de temperatura. Actúa en asociación con otros componentes del sistema inmune, ¿sí? Como bueno, los leucocitos, los fibroblastos del medio del tejido conectivo. ¿Sí? Bueno, acá podemos observar el neutrófilo, ¿sí? Con las múltiples lobulaciones que lo hacen característico, por lo que dijimos que se llaman también polimorfonucleares, ¿sí?
Bueno, otro de los componentes que vamos a ver dentro de los leucocitos de tipo granulocitos van a ser los eosinófilos, los cuales presentan en tamaño, tienen un tamaño promedio similar a los neutrófilos, van a tener un núcleo de tipo bilobulado, ¿sí? Esto es en la especie humana, en otras especies puede aumentar el número de lobulaciones. También la cromatina se encuentra en estado de eucromatina, ¿sí? Y sus gránulos van a presentar componentes como por ejemplo la proteína básica mayor, ¿sí? Que le va a dar la característica a los eosinófilos de ser citotóxicos, ¿sí? Esto en el contexto de parasitosis, por ejemplo, tiene una función importante, ya que los parásitos previamente van a ser, los eosinófilos lo que hacen es reconocer la IgE. Si recuerdan, cuando vimos los diferentes tipos de inmunoglobulinas al final de la clase de tejido conectivo, ¿sí? Teníamos un tipo de inmunoglobulina E que actúa reconociendo si se pega a los helmintos, por ejemplo, a los parásitos, y en la membrana de estas células, los eosinófilos van a actuar reconociendo a esta IgE, ¿sí? Y mediante componentes como por ejemplo la proteína básica mayor, va a comenzar un proceso de permeabilización de esa membrana, ¿sí? También, bueno, tiene otros componentes como las peroxidasas, colagenasas, histamina, ¿sí? También presenta gránulos como en el caso del neutrófilo de tipo azurófilos, ¿sí? Con los mismos componentes. E interviene en procesos activos de regulación de la alergia, ¿sí? Interactuando con basófilos, ¿sí? O con mastocitos, ¿sí? Regulando los mecanismos de los procesos de alergia, de las reacciones alérgicas, ¿sí? Y bueno, todo lo que sean los mecanismos de infecciones crónicas, ¿sí? Como dijimos recién, por parasitosis. Bien, en este caso podemos observar, no se observa muy bien, pero alcanzamos a distinguir, esto es en una técnica de Megrun o Algiemsa, se pueden ver más en detalle el núcleo bilobulado, ¿sí? Ahí vamos viendo mejor, ¿sí? Del eosinófilo, ¿sí? En este caso, bueno, siempre rodeado en este frotis, ¿sí? Por otros componentes que en este caso, bueno, son eritrocitos. Bueno, otro de los componentes, ¿sí? Van a ser los basófilos, ¿sí? Los cuales son los menos abundantes. Si recordamos, entre 0 a 1% de la fórmula leucocitaria estaba determinada por estos componentes. Son por tanto los menos abundantes, tienen un tamaño similar a los neutrófilos, ¿sí? Tienen núcleos lobulados y si se pudiese observar como por microscopía electrónica, incluso la célula misma presenta eh, pequeñas ondulaciones en su membrana. Tiene un núcleo eucromático, ¿sí? Con abundantes receptores también para inmunoglobulina de tipo E. Y tiene gránulos específicos, ¿sí? Que como notarán no tienen funciones de tipo lisosomal como veníamos viendo en el caso de los anteriores componentes de los granulocitos, ¿sí? Acá tenemos estos gránulos específicos, tienen heparina, histamina, leucotrienos, ¿sí? Que también actúan en interacción estrecha con componentes como por ejemplo las células cebadas, ¿sí? Y bueno, y también presentan gránulos de tipo azurófilos, ¿sí? Que eso es común a los otros componentes de tipo granulocito. Estos gránulos, algunos presentan metacromacia, ¿sí? Que bueno, que la metacromacia es el cambio en la absorbancia, porque quizás lo van a escuchar bastante cuando hablen de células cebadas, de basófilos, ¿sí? que presentan metacromacia. Esto es algo que se puede observar en un viraje en la coloración cuando se utilizan colorantes de tipo básico, ¿sí?
cambia la absorbancia del microscopio, ¿sí? Entonces tenemos este cambio, este viraje en la coloración básica, se denomina metacromasia, ¿sí? Que en lugar de ser violeta, por ejemplo, si la coloración que utilizamos es violeta, puede virar a lila o púrpura o colores como más rojizos, ¿sí? Bueno, también son células que tienen una alta actividad en procesos de hipersensibilidad, ¿sí? Anafilaxia, ¿sí? Como dijimos, tienen estos gránulos que están cargados de histamina, leucotrienos, heparina. Y ya nombramos algo de anafilaxia cuando vimos en la clase de tejido conectivos a las células del sistema inmune, que es este proceso por el cual se produce una degranulación masiva, ¿sí? De estos componentes celulares, ¿sí? Que al tener histamina, al tener heparina, actúan a nivel de la microcirculación o del músculo liso, generando un cuadro severo, ¿sí? en los organismos que puede comprometer la vida, ¿sí? Porque genera broncoconstricción, ¿sí? Cerrada de la entrada de aire a nivel de los pulmones. A su vez, el aumento de la permeabilidad en la microcirculación eh, estimula la salida de líquido del medio intravascular hacia el intersticio, ¿sí? Esto también puede generar complicaciones a nivel de los pulmones, bueno, entre otros, ¿sí? Que conforman el cuadro de anafilaxia. Y bueno, como dijimos también, que actúan en asociación con mastocitos. Bueno, acá en esta imagen podemos observar un basófilo que es complicado, de hecho, bueno, es complicado observar en realidad los basófilos porque por la proporción que presentan, ¿sí? Como dijimos, es muy baja, pero además porque presentan estas múltiples, esta tinción, esta alta afinidad, perdón, por el componente basófilo de la tinción, entonces no se puede bien distinguir el núcleo, por ejemplo, de los mismos. Bueno, dentro de los agranulocitos tenemos a uno de los componentes que va a estar dado por los monocitos, ¿sí? Que dijimos constituyen alrededor del 8% de la fórmula leucocitaria. Son células más grandes, ¿sí? Pueden llegar entre 18 a 20 micras en un preparado en seco. Son células precursoras del sistema fagocítico mononuclear, ¿sí? Es decir, de los que ya estuvimos viendo en tejido conectivo de los macrófagos, ¿sí? Están en la sangre por 3 días, luego se dirigen hacia el tejido conectivo, donde desarrollan sus funciones específicas, que en realidad tiene que ver con las diferentes funciones que nombramos cuando vimos a los macrófagos. Tienen un núcleo periférico como escotado, ¿sí? Y un abundante aparato de Golgi, ¿sí? Esto tiene que ver con las funciones que presenta el monocito. Como dijimos, se originan en médula ósea, tienen una circulación en sangre de alrededor de 3 días y finalmente pasan al tejido conectivo, donde desempeñan funciones específicas y donde también reciben nombres específicos de acuerdo a su ubicación, como macrófagos histiocitos, osteoclastos, células alveolares o del polvo, si recuerdan, en hígado como células de Kaffir, microglia a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Bien, las funciones son las de fagocitosis, ¿sí? Y presentación de antígenos. Presentan antígenos mediante moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿sí? Si recuerdan, estas moléculas teníamos de dos tipos. Las
que se expresaban en células presentadoras de antígeno, ¿sí? Eran moléculas de tipo 2, y las de tipo 1 que son las que expresaban todas las células somáticas, ¿sí? Nucleadas de un organismo, del cuerpo, que expresaban antígenos, perdón, en superficie mediante moléculas de tipo 1. Los monocitos expresan moléculas de tipo 2, ¿sí? Acá podemos ver uno, ¿sí? en circulación. Si ven las formas, la estructura es muy similar son muy similares a los macrófagos. De hecho, finalmente en tejido conectivo pasan a denominarse macrófagos estas mismas células, porque es ahí donde desempeñan funciones de fagocitosis específicas, ¿sí? Estimuladas también y estimulando, perdón, al sistema inmune. Bueno, otro de los componentes que tenemos es el de dentro de los agranulocitos, son los linfocitos, ¿sí? Las cuales son células con un escaso citoplasma. También los vimos hacia el final de la clase de tejido conectivo, si recuerdan. Eran células con escaso citoplasma que, bueno, presentan tamaños variables, pero están en el orden de 6 a 8 micras, ¿sí? Que, bueno, pueden alcanzar 10 a 12 micras de acuerdo también al estado en el que se encuentren. Por ejemplo, los linfocitos de tipo B, si están activados, por lo que pueden ser pequeños, medianos y grandes, ¿sí? Esto va en función del tamaño y del estado en el que se encuentra la célula. Funcionalmente los clasificamos en tipo T, linfocitos B y NK o natural killer. Los T también conocidos por actuar a nivel de la inmunidad celular, los B a nivel de la inmunidad humoral, y los NK o natural killer por eliminar células tumorales infectadas por virus de manera inespecífica, si no necesitan activación previa. Los linfocitos de tipo T, vamos a ver que presentan subpoblaciones, ¿sí? Tenemos a los T citotóxicos, ¿sí? O TCD8. Esto de CD8 o CD4 es por la forma en que nosotros identificamos a las subpoblaciones. Son moléculas que actúan de manera que son moléculas que se encuentran en la superficie de estas células y que actúan junto al receptor de estos linfocitos, ¿sí? Coactivando al receptor, ¿sí? Cuando interactúa cuando actúa en el reconocimiento de los antígenos, que en el caso de los CD8 son expresados en células somáticas nucleadas, ¿sí? Que presentan moléculas de clase 1, ¿sí? Del complejo mayor de histocompatibilidad, que los nombramos recientemente. A ver, para que no les suene muy extraño todo esto de complejo mayor de histocompatibilidad y demás, las moléculas que expresan los antígenos, ¿sí? Son sintetizadas y en este caso las de tipo 1 por células somáticas, como dijimos, y las de tipo 2 por ejemplo, los macrófagos, ¿sí? O los linfocitos B, ¿sí? Que tienen la capacidad de producir estas moléculas. Entonces, cuando las células reconocen como extraño algo, lo toman, lo procesan y lo expresan mediante estas moléculas, ¿sí? Las células somáticas expresan moléculas de tipo 1, las células del complejo del sistema de las células presentadoras de antígeno, ¿sí? Como macrófagos, linfocitos B, como dijimos, presentan moléculas de tipo 2.
La subpoblación de linfocitos CD8, ¿sí? Como dijimos, van a actuar reconociendo antígenos que se expresen mediante estas moléculas, ¿sí? Y en el caso de los helper, esta otra subpoblación de linfocitos T, van a reconocer antígenos que se expresen mediante el complejo mayor de tipo 2, ¿sí? Mediante moléculas del complejo mayor de tipo 2. Estos ayudan coactivando macrófagos, ¿sí? Los helper, ¿sí? Para que fagociten a esos elementos extraños que están expresando esos antígenos en su superficie. Y bueno, esto es para que tengan presente cualquier cosa. Podemos ver o podemos analizar más en detalle para que se saquen las dudas en alguno de los foros. Seguramente va a salir alguna pregunta de esto. O también en el Zoom, si quieren podemos charlarlo más en detalle para quienes tengan duda de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Sepan que existen dos tipos, ¿sí? Que tenemos células que expresan moléculas de tipo 2 y las células somáticas en general, las células somáticas, es decir, las células del cuerpo, las nucleadas, expresan las de tipo 1, ¿sí? Cuando las células tienen que decirle al sistema inmune, miren, acá hay algo extraño, toman el antígeno, ¿sí? La macromolécula antigénica, la procesan, se fusiona con estas moléculas, ¿sí? Sea de tipo 1 en el caso de las células somáticas o de tipo 2, este sistema especial de células del sistema inmune que tiene la capacidad de reconocer lo extraño y expresarlo al linfocito T y bueno, y les dicen, miren, esto es raro en el cuerpo, por favor, lo reconocen y lo eliminan, ¿sí? Es así como actúan. Estos son los mecanismos de interacción entre las moléculas que expresan estos antígenos y, bueno, y el sistema inmune. Bueno, como dijimos, tenemos a los leucocitos, a los linfocitos acá, ¿sí? Que presentan este escaso citoplasma, ¿sí? Un núcleo que es importante, ¿sí? Por eso, si observamos, presentan una gran basofilia cuando vemos al microscopio en un frotis. Bueno, acá lo que podemos ver es en una anoxa, ¿sí? En un daño a nivel de un tejido, cómo comienzan a interactuar los diferentes componentes del sistema inmune y también, bueno, se pueden observar plaquetas, ¿sí? Vemos cómo frente a una reacción donde ingresan bacterias, comienzan a actuar elementos del sistema inmune, ¿sí? En este caso vemos cómo mediante un proceso denominado diapedesis salen de la circulación células, ¿sí? Hacia el intersticio, células del sistema inmune hacia el intersticio, y comienzan a reconocer a estas bacterias. Eso es lo que les decía con respecto a estas células especiales del sistema inmune que tienen la capacidad de procesar antígenos y expresarlo mediante moléculas de clase 2, ¿sí? Toman, por ejemplo, a una bacteria, la fagocitan, la procesan, reconocen proteínas de la superficie de esa bacteria, macromoléculas en general, pueden ser desde glúcidos, proteínas o lo que fuese, toman una parte de esa macromolécula y la expresan mediante estas moléculas, ¿sí? Del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Eso lo hacen a los linfocitos, ¿sí? Y los linfocitos actúan destruyendo, ¿sí? En conjunto con los macrófagos a estos componentes extraños, ¿sí? A lo que fuesen bacterias en este caso, bueno, también pueden ser virus o cualquier noxa, ¿sí? También, bueno, acá podemos observar procesos de degranulación, ¿sí?
Esto también se ve si fuese por ejemplo, un parásito el que estuviese, como ya fuimos nombrando, aprovechamos para citarlos. Tenemos a células del sistema inmune que van a reconocer, que van a liberar inmunoglobulinas que van a actuar sobre estos parásitos pegoteándolos, señalándolos, ¿sí? Y van a ser reconocidos por los eosinófilos, por ejemplo, los cuales a su vez van a comenzar procesos de lisis a nivel de la membrana de estos parásitos, por ejemplo, si se tratase de parásitos. Por otro lado, también vemos componentes del sistema de coagulación, en este caso las plaquetas, que vemos que van a estar bloqueando la salida, ¿sí? o tratando de reparar, ¿sí? Los procesos de continuidad que se den por lesiones a nivel de la vasculatura, formando, ¿sí? el coágulo de fibrina. Bueno, otro de los componentes que vamos a nombrar dentro de los elementos formes de la sangre, dijimos, son los trombocitos, o también llamadas plaquetas, ¿sí? Los cuales son corpúsculos anucleados, ¿sí? En forma de discos biconvexos, redondeados u ovales, ¿sí? Que se originan a partir de células denominadas megacariocitos que se encuentran en la médula ósea. Por tanto, son fragmentos, ¿sí? Son fragmentos de células que se originan de estos megacariocitos. Las plaquetas miden 2 a 3 micras, ¿sí? Los megacariocitos son células realmente grandes, ¿sí? Entre 50 a 100 micrómetros, ¿sí? que se encuentran en médula. Las plaquetas tienen una vida media que ronda los 6 a 12 días, ¿sí? En un extendido, en un frotis por técnica de Megrun-Walhiemsa podemos observarla como bastoncitos, ¿sí? Se observan como bastoncitos. Otro dato que es importante, que en realidad ya lo nombramos, pero recuerden que el número puede variar entre 150 a 350.000 plaquetas por milímetro cúbico, ¿sí? De sangre. Y bueno, tienen características que hacen a la función, ¿sí? Si recordamos, la función principal de estas plaquetas es de intervenir en los procesos de hemostasia, ¿sí? Y por tanto la estructura de la misma está determinada a nivel periférico por membrana plasmática glucocálix, ¿sí? Propio de las membranas plasmáticas celulares. Si recordamos, es un fragmento de una célula. A nivel estructural presenta microtúbulos, actina y miosina, ¿sí? Que actúan de manera directa en el proceso de contractilidad, ¿sí? Para cohibir los sangrados, ¿sí? Tiene orgánulos, mitocondrias, peroxisomas, glucógeno, ¿sí? Bueno, esas son las características más relevantes que pueden encontrar dentro de lo que es la estructura de las plaquetas o trombocitos, ¿sí? Bueno, acá tenemos un esquema, ¿sí? Como pueden observar, dijimos, a nivel periférico tiene los microtúbulos, tiene, bueno, acá no se aprecia muy bien, pero también tiene un glucocálix, son todas características propias de las membranas, ¿sí? Recuerden que los megacariocitos van liberando estos fragmentos, ¿sí? a la sangre, que van a estar en sangre alrededor de, como dijimos, 6 a 12 días, y finalmente, si no cumplen funciones, se terminan lisando a nivel de hígado, de bazo o de médula ósea por macrófagos, ¿sí? Los macrófagos finalmente las fagocitan y las eliminan después de esos días. Bueno, actúan, como dijimos, a nivel de la hemostasia primaria, formando ese primer coágulo de fibrina antes de que se dé lugar a los procesos de regeneración de las lesiones, ¿sí? y de granulación y demás, que lo vimos en la
en la clase de tejido conectivo como uno de los ejemplos. Por tanto, en procesos de reparacionística y bueno, también formación de coágulos, ¿sí? que es la función principal que tienen estas plaquetas. Bueno, en este caso, si los ven, son estas imágenes basófilas, ¿sí? A ver un poco acá si se pueden ir viendo mejor, ¿sí? Son estos fragmentos que vamos a ver a nivel de un extendido, ¿sí? De Meirung-Walchiemsa. Cuando se producen trastornos a nivel de la síntesis de estas plaquetas, sea por aumento o por déficit, podemos encontrarnos con patologías como, bueno, por ejemplo, acá tenemos petequias, que son como son procesos que se dan en algunas patologías, ¿sí? Esto, a ver, bien, esto que se observa son como microsangrados debajo, ¿sí? De la piel. Tenemos un ejemplo, podría ser la púrpura idiopática que se da en los niños, ¿sí? que es de origen desconocido, pero que o que en realidad el origen puede ser múltiple hasta que justamente se estudia, que es el resultado de un trastorno a nivel de la coagulación. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un frotis donde podemos observar diferentes componentes de la sangre mediante técnica de Meirung-Walchiemsa, como dijimos. Podemos observar a los linfocitos, a los granulocitos, ¿sí? Los de tipo basófilos, eosinófilos, ¿sí? Basófilos también a granulocitos como monocitos, ¿sí? Bien. Bueno, cuando al principio dijimos que veríamos sangre, también nombramos al tejido hematopoyético, ¿sí? Todos estos elementos que estuvimos revisando se originan a nivel de este tejido, ¿sí? Que se encuentra dentro del hueso y que macroscópicamente podemos observar, podemos percibir como una médula de tipo roja o una médula de tipo amarilla. ¿Sí? La médula ósea experimenta cambios con la edad, ¿sí? Comienza preponderantemente con una y evoluciona hacia la otra, ¿sí? Pasando por diferentes etapas y siendo invadida por tejido adiposo, que es el que le da las características macroscópicas que nosotros observamos como amarilla, ¿sí? En el caso de la médula roja, se encuentra, por ejemplo, en el diploide de los huesos del cráneo, ¿sí? También la encontramos en las costillas, en el esternón, ¿sí? O en los cuerpos vertebrales, y también en algunos huesos podemos encontrarla eh, en, en los extremos, ¿sí? De los huesos, ¿sí? Que es donde predomina esta médula. Y en el cuerpo de los huesos largos encontramos médula ósea de tipo amarilla. Es el sitio de la hemocitopoiesis o hematopoiesis, por lo que se encuentran células iniciadoras, ¿sí? De los diferentes linajes que fuimos analizando a lo largo de esta clase. Posee abundantes sinusoides, ¿sí? Lo cual es algo que es necesario tanto para irrigar a estas médulas como también para la salida de los componentes celulares de la misma. Bueno, en este caso podemos observar la estructura, como les decía, en los extremos de los huesos largos podemos encontrarnos con una proporción importante de médula roja y en el medio de médula amarilla, que está dado por la alta proporción de tejido adiposo que presenta, ¿sí? Dentro de ella vamos a encontrar células madre de las diferentes líneas, ¿sí? Tenemos en el ser humano tenemos dos tipos de tejido hematopoyético, ¿sí? Entonces tenemos el tipo mieloide, que es el que estamos analizando en este caso, y bueno, el linfoide.
Eh, en el caso nuestro, donde analizamos el tejido mieloide, podemos observar que tenemos estas células, ¿sí? Estas células madres sanguíneas que van a dar origen a los glóbulos rojos y a los diferentes componentes que ya vimos de la fórmula leucocitaria, ¿sí? Es decir, a los glóbulos blancos. Y también, si recuerdan que recientemente nombramos las plaquetas, que son fragmentos de megacariocitos, células que también se encuentran en esta médula. Bien, entonces cuando analizamos la médula, ¿sí? Acá tenemos un corte histológico donde podemos ver diferentes componentes, ¿sí? De médula ósea. Dijimos, vamos a analizar la hemocitopoiesis o hematopoiesis, que si observamos en este esquema podemos ver que todas derivan de un precursor común, ¿sí? Los hemocitoblastos, ¿sí? Que nos van a dar a los proeritroblastos, que finalmente nos dan a estas estructuras nucleadas que dijimos son los eritrocitos, los mieloblastos, ¿sí? Que nos van a dar a los granulocitos, que forman parte de nuestra fórmula leucocitaria, ¿sí? Basófilos, eosinófilos, neutrófilos, a los linfoblastos, ¿sí? Que tenemos a los linfocitos, y a los monocitos que derivan de los monoblastos, que constituyen junto a los linfocitos, ¿sí? Nuestros componentes agranulares dentro de la fórmula leucocitaria. Y bueno, y a los megacarioblastos, que van a ser los precursores de estos fragmentos, ¿sí? Que son las plaquetas, o también denominados trombocitos. Bien. Bueno, en lo que tiene que ver con la embriología sanguínea, podemos observar que las primeras manifestaciones de proliferación hematopoyética, ¿sí? Se producen en el saco vitelino durante el transcurso de la tercera semana, con la formación de acúmulos hemangiógenos, ¿sí? Denominados de Wolff y Pander. Estos focos de proliferación se observan como pequeños acúmulos, ¿sí? eh, que forman como lagunas, ¿sí? Dentro de rodeadas, perdón, de endotelio, ¿sí? Y que finalmente esta hematopoiesis inicial va a comenzar a trasladarse dentro de lo que es la vida fetal hacia la sexta semana, ¿sí? Al hígado del feto, donde se establece el centro, ¿sí? El mayor proceso hematopoyético. Y a continuación también el bazo como otra estructura que, que va a intervenir va a tener un proceso relevante en el proceso de hematopoiesis, ¿sí? Y aproximadamente hacia el tercer mes de gestación, una vez que el tejido mieloide de la médula ósea se constituye, ¿sí? Y que es invadido por el mesénquima por el mesénquima que está en proceso de osificación. Es ahí cuando comienza, ¿sí? Alrededor del tercer mes, como decimos, de la vida fetal, comienza a aparecer ese tejido hematopoyético que comienza a producir, a desarrollarse a ese nivel, ¿sí? Esto de todos modos es un continuo, no es que comienza en la tercera semana en estos acúmulos, en la sexta en los otros y en la tercera en los otros, sino que va teniendo picos, ¿sí? Y varía a lo largo del desarrollo fetal, ¿sí? Si vemos, como dijimos, durante el primer periodo la hematopoiesis se da a nivel del saco vitelino, va cobrando relevancia en hígado, también tenemos un periodo en el cual el bazo es un punto importante de producción de estos componentes de la sangre, y finalmente, hacia el final de la gestación, todo esto se traslada a médula ósea, ¿sí? Que, como dijimos, la hemopoiesis
es relevante a nivel de médula ósea roja, ¿sí? Que es la que se conserva en la vida adulta y la que va a permitir que se produzcan los diferentes componentes de la sangre, todos estos componentes que fuimos viendo a lo largo de la vida de las personas. Bueno, hasta acá llegamos con todo lo que tiene que ver con sangre y tejido hematopoyético. Recuerden, es importante desde todos los conceptos que fuimos viendo que identifiquen cada uno de los elementos de la sangre y ¿sí? Los componentes, en este caso la sustancia intercelular, cómo está constituida, es decir, el plasma, las diferencias entre plasma y suero, las funciones que lleva adelante el plasma, ¿sí? Tanto de transporte, los componentes que tiene, las presiones de tipo hidrostáticas y oncótica, y después los componentes celulares, cada uno también como qué rol desempeñan, ¿sí? Dónde se producen, las funciones que se llevan adelante. Cualquier cosa, porque es amplio, ¿sí? Es un tema amplio, vamos a ir evacuando las dudas mediante el foro y mediante bueno, el grupo de WhatsApp y lo que corresponde a las clases de Zoom, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo en una próxima clase y bueno, muchos éxitos como siempre.